Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia para el año 2024. Hoy es la meditación respectiva al día 2 de febrero. Me da mucho gusto que me acompañes como cada día en esta meditación y lectura devocional de la Escritura. Vamos a continuar con nuestra meditación de los textos correspondientes a Éxodo, Mateo, Salmos y Proverbios. Un alimento equilibrado. Tenemos un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, un salmo y una porción de Proverbios. Dios nos habla de muchas maneras y también de muchas formas literarias. Aquí estamos primero en un texto de carácter narrativo, que es el de Éxodo 15. Recuerden que un texto narrativo tiene una trama, tendrá un desenlace, aunque en el caso del Éxodo podemos decirlo de esta manera, diferentes puntos culminantes. Uno de ellos, sin duda, es la salida propiamente de Egipto. Y vendrán otros momentos culminantes. Se va desenredando una trama en la que se construye la narrativa de la vida, el origen y la primera trayectoria del pueblo de Dios a través del desierto. Así que hoy estaremos reflexionando, meditando, aprendiendo acerca de lo que el Señor nos da en este pasaje de Éxodo 15 hasta el capítulo número 17. Les doy la bienvenida y les agradezco que no dejen de dar por un servidor porque no hemos podido recuperarnos al 100% de los bronquios, pero un poquito mejor, gracias a Dios. Como todo camino de salida, pues entraña sus dificultades. El Señor nos abre la puerta en la vida muchas veces, pero no nos resuelve todos los problemas. Es a través de un proceso de enfrentar obstáculos, retos, desafíos, que el Señor va formando en nosotros un carácter, una identidad, un valor personal. Así es desde el Éxodo mismo, desde el pueblo de Israel. No lo tendrían todo fácil, incluso habría problemas que los llevarían a su límite, que puede ser más angustiante o agobiante, preocupante que la falta de agua, la falta de comida. Cuando hablamos de casi 500,000 de personas sin una preparación previa, juntando agua o juntando recursos para caminar por el desierto. Tal vez llevarían algo que encontraron a su paso a la salida, pero cuando leemos el texto vemos que no había una preparación para una jornada larga. Es probable que el mismo Moisés no supiera cuánto tiempo pasarían en el desierto caminando de un lado para otro. Así que encontramos las dificultades del caminar por el desierto y la actitud del pueblo una y otra vez es una queja. Pues es una queja muy humana y comprensible porque se quedan sin agua, no tienen comida y es mucha la cantidad de personas la que va en esa gran jornada. Pasan del desierto del sur a un lugar conocido como el agua de Mara, en donde un agua amarga, por intervención del Señor, se convierte en agua potable, en agua dulce. Llegan a un oasis, el oasis de Elim, siguen por el desierto de Sin y ya llevan un mes de viaje. Se dice fácil. No sé si alguna vez has viajado y especialmente un viaje largo, son agotadores. Incluso cuando vas con la comodidad de un viaje programado,
Después de muchos días fuera de tu casa, se torna un viaje muy agotador. Imagínense toda la familia juntos caminando por el desierto de un lado a otro con todas las carencias. Pero justamente esas carencias hicieron posible que el pueblo conociera el poder de su Dios. El maná por la mañana, que es un tipo de pan, y las codornices por la tarde darían alimento al pueblo. Y dice el texto, ese es el propósito. Recuerda que siempre nos preguntamos cuál es el objetivo de este texto y el texto mismo lo contesta. Así sabrán que Él es el Señor, que Dios es el Señor. Habrán de conocerlo en su experiencia de vida. Pues es tan importante para el pueblo de Dios conocer la historia, porque la historia da testimonio de la huella de Dios paso a paso. Así ha sido en la historia del Éxodo, en toda la revelación bíblica, y lo sigue siendo. Después de que el canon se ha cerrado, Dios ha seguido manifestándose de manera portentosa en la historia de su pueblo, obrando de muchas maneras. Incluso lo hace en nuestras pequeñas comunidades de fe, iglesias locales, donde vemos cómo nos acompaña paso a paso. Sería bonito que cada congregación pueda levantar un memorial, un recordatorio de las cosas que Dios ha hecho en medio de ellas de manera extraordinaria, poderosa, portentosa, para que nuestros hijos y nuestros nietos no se olviden de quién es Dios y cómo es que el Señor se ha manifestado. Incluso a nivel familiar, hay recuerdos hermosos de cómo el Señor ha intervenido para preservar la vida de alguien, para abrir la puerta de otro, para llevar alguna situación de bendición a otro. Dios siempre se manifiesta de una o de otra manera en nuestras vidas. Así es que el pueblo hebreo tenía que recordar cómo el Dios se había manifestado en medio de ellos. Se establece el séptimo día como un día de descanso, no habían de recoger ni maná ni codornices, y cuando algunos desobedientes lo hacían, el alimento se echaba a perder. Continúan el viaje y llegan a Refidim, y una vez más la falta de agua motiva una queja del pueblo, muy exacerbada, dice Moisés, estos están a punto de apedrearme. Es la ocasión cuando le dice el Señor, ve al monte Sinaí en una roca, golpea con la vara que te di y saldrá agua. Y así salían borbotones de agua dulce para que el pueblo pudiese tomar el líquido vital. Y ese lugar fue conocido como Masá y Meriba, nombres simbólicos de lo que había pasado justamente ahí. Mi hermano, el Señor, hermana querida, el Señor te abre puertas en tu vida siempre. Nos invita a salir de la opresión. Pero debemos de ser conscientes de que todo proceso de purificación, de salvación, de transformación, implica para nosotros también un proceso de cambio, un proceso de transformación. Las cosas nunca son en la vida, incluyendo la vida espiritual, nunca se dan de manera sencilla, fácil o gratuita. Siempre hay un proceso que vivir. Generalmente se asocia con la formación de nuestro carácter. El Señor tiene todos sus dones y regalos para nosotros. Una tierra que fluye leche y miel. Pero Él también sabe que lo que más le interesa es el tipo de personas a las que nos convertimos. Y eso es un proceso en el que tenemos que nosotros hacer nuestra parte formativa de estar enfrentando las situaciones difíciles en la vida para poder crecer, multiplicarnos. No te desanimes, la puerta ya está abierta, sal por ella y comienza a caminar ese proceso de crecimiento y de transformación. Llegamos a Mateo 22,
versos 1 al 33. Y aquí Jesús empieza otra vez con una parábola del reino. Es un banquete, todo está listo, un banquete muy extraordinario para los invitados, pero ellos no quieren ir. Se les insiste una y otra vez y se rechazan la invitación. Entonces el señor del banquete manda a sus siervos a que inviten a todos al camino y todos llegan, buenos y malos. Pero hay uno que está mal vestido y ese es expulsado del banquete porque no está dignamente ataviado para la fiesta. Esa es una forma también de hablar del reino de Dios. Todos somos invitados, algunos son llamados, pero no todos son escogidos. La ropa que Jesús nos da, las nuevas ropas, son las que nos preparan para el banquete. Está Jesús de manera clara hablando de Israel como aquel pueblo que fue invitado y que rechazó la invitación, y entonces se ha abierto la invitación para todo el que quiera ir. También continúan las preguntas de la gente que rodea a Jesús. Algunos le preguntan sobre los impuestos, porque había una polémica. Recuerden que como un territorio estaba oprimido por los romanos, pues muchos judíos se resistían a pagar el impuesto. Pero Jesús les dice, vean la moneda, a quién le pertenece esa moneda, de quién es la imagen que está ahí. Bueno, debe al César lo que es el César y al Señor lo que es el Señor. Una pregunta más sobre la resurrección. Recuerden que la ley del levirato pedía que las viudas se casaran con los demás hijos para cubrir la descendencia de esa familia, y le llevan un caso extremo de 7 hermanos que han muerto, de quién va a ser esposa en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Jesús les explica que en la resurrección no habrá casados, matrimonios, no pertenecerá nadie a una esposa, a un esposo, y les dice, en realidad su error más grave es que ustedes mismos ignoran las escrituras. ¿No será esta, hermanos queridos, amadas hermanas, la problemática más grave de la iglesia hoy? Y lo ha sido de toda su historia, ignorar las escrituras. Es un libro desafiante, enorme, que pertenece a otra cultura. Nuestro pueblo no tiene el hábito de leer. Difícilmente encontramos un libro en nuestras manos durante mucho tiempo. Entonces, no se leen las escrituras. Debemos enfatizar siempre. Por eso, esta es nuestra serie de este año, tapa a tapa. Leeremos toda la Biblia porque tenemos que escudriñar las escrituras. Aquí no las estamos escudriñando, estamos solamente leyéndolas de manera devocional y comentándolas, porque escudriñar ya implica nadar un poco a aguas más profundas. Lo hacemos en la iglesia cuando compartimos el mensaje o especialmente cuando tenemos alguna clase de Biblia, se escudriña con más profundidad. Así que todos sintámonos animados para dar el paso y profundizar en la palabra. Es un alimento, pero más que un alimento, fíjense que la palabra es la revelación misma de Dios. Si ustedes quieren conocer a Dios, pues conozcan la palabra, porque ahí donde el Señor se revela. Llegamos al Salmo, un salmo muy, muy conocido y de los favoritos. Hay algunos salmos que por sí mismos se convierten en favoritos del pueblo de Dios. En el caso del Salmo 27, les comparto el primer verso. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? Si tú estás leyendo la escritura recién, estás recién llegado a la palabra del Señor, pues este salmo te recomiendo que lo leas muchas veces, lo atesores, lo memorices. Es un salmo muy hermoso. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? Él nos guía, hace que nuestra vida tenga dirección y nos protege. Para el salmista, salvación no tiene un sentido espiritual como para nosotros, la salvación de su alma. Si leemos el salmo, veremos que el supuesto de liderazgo, este canto individual del salmista, se refiere a enemigos, personas que lo acechan, lo están buscando destruir.
Esa es la expresión salvación, protección de enemigos que quieren destruir nuestra vida. Por eso dice el salmista, no temo, el Señor es mi protección, mi salvación, mi luz. ¿Qué pide el salmista? Vivir en su casa todos los días de su vida. Es difícil para uno como pastor exhortar a las personas a que no falten el domingo, que estén en la iglesia, que se congreguen, que no tengan por costumbre ausentarse. Y digo que es difícil porque más que una recomendación, una exhortación, una regla que cumplir, debiera ser un anhelo, un deseo profundo del propio corazón. Nadie puede ser llamado a la mesa si no tiene hambre. Pues a lo mejor va, se sienta y come con desgano. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Tú debes tener ánimo, tu alma debe tener deseo de comunión con Dios, de alabar al Señor y hacerlo en comunidad. Lo puedes hacer en tu casa, doblar tus rodillas, orar, leer la palabra, escuchar algún mensaje, pero nunca será lo mismo cuando se hace en la familia espiritual. Cuando cantamos juntos, oímos juntos, adoramos juntos, leemos juntos. Así que ese sea tu anhelo, vivir en la casa del Señor todos los días de tu vida. Por último, Proverbios insiste en la importancia de que un hijo obedezca a sus padres, a papá y a mamá. En este caso, Proverbios habla de padre y de madre. ¿Por qué? Recuerden que hay una razón práctica. Obedecer a papá y a mamá traiga a nuestra vida protección y traiga a nuestra vida orientación. Hay mucha juventud desorientada, vulnerable. Necesitan escuchar el consejo de sus padres. Especialmente Proverbios habla del peligro de la mujer engañadora, la perversa, que puede destruir la vida de alguien. Especialmente, no se refiere a las mujeres en condiciones normales, sino que se dedicaban a la vida que se llama esa, la vida galante, ¿no? Las prostitutas que podían llevar a la ruina a los jóvenes. Pero también hoy, ampliando nuestra lectura para no quedarnos en una perspectiva nada más hombre o mujer, es tener claridad en que obedecer a los padres protege y orienta de cualquier mala influencia, porque hay muchos hombres que hacen verdaderamente daño, son tóxicos, engañan, lastiman, humillan, abusan. Hay que huir. Y hay mujeres tóxicas, que no es por ser mujeres ni por ser varones, sino por tener un corazón perverso. Así que tengamos cuidado y oigamos a papá y a mamá. Bueno, llegamos a la invitación para que me acompañen el próximo domingo. Ya estaremos celebrando el primer domingo de febrero. En nuestra comunidad de fe tendremos la bendición de compartir la mesa del Señor. Lo hacemos cada primer domingo de mes y compartiremos los mensajes 8 y 9 de Primera de Juan. La serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Si puedes invitar a alguien para que te acompañe, por favor, hazlo. Es bueno compartir la palabra de nuestro Dios. Y ya estamos a la vuelta de nuestro concierto Amor sin Condición, sábado 17 de febrero, 7 de la tarde en la iglesia Israel. Nuestra meta, uno más para Cristo, porque el reino se llena así, uno a uno, persona a persona. No se llena con multitudes, se llena persona a persona, uno a uno. Recuerda que el catolicismo cuando llegó a América ponía a los indios todos formaditos y los bautizaban, les echaban agua, ya quedaban bautizados y ya se suponía que eran cristianos, pues nada más lejano de la realidad. Seguían teniendo sus ídolos, pero simplemente se ponían bajo la autoridad del invasor, del imperio, simulando una fe que no tenían. Que no sea así hoy, que sea una fe personal, uno a uno más para Cristo, para poder así llenar el banquete al que todos somos invitados.
Les envío un abrazo muy cariñoso y que el Señor les dé un día muy bendecido. Ayer me equivoqué y dije que era miércoles cuando era jueves, pero bueno, discúlpenme que a veces anda un poco más turulato que otros días, pero nos vemos el día de mañana. Primero Dios.